Capítulo 2. Ustedes recordarán, cada capítulo va subtitulado con una frase tomada de este contexto, puede adelantar el contenido de ese mismo capítulo. Y aquí volvemos a tomarlo a Manuel Belgrano en su autobiografía, donde dice: nada sabían más que de su comercio monopolista. Capítulo 2. Con estas palabras de Belgrano, referidas a los miembros hispanos del consulado que eran parte de la clase dominante colonial rioplatense y que pese a ser funcionarios reales juraron fidelidad a la corona inglesa cuando las invasiones ocuparon Buenos Aires, vamos a introducir brevemente algunos aspectos de poder colonial en las Provincias Unidas, su constitución, su actividad, sus ideas, porque permite ir completando la escena en que los hechos históricos se desarrollaron desde fines del siglo XVI en adelante. Vamos a describir sus raíces iniciales porque nos dan una luz sobre los hechos. Como ya señalamos, la conquista española constituiría inicialmente dos centros poblacionales, Asunción del Paraguay y Tucumán, con sus respectivas gobernaciones. En el caso de Tucumán, se transforma rápidamente en tributaria de Potosí, la cual, por la política extractivista española, es un centro económico de proyección internacional cuya gigantesca riqueza consolidará el poder de Austria en Europa y de las monarquías en general. La comercialización de producción agraria e industrial propia le permitía a Tucumán contar con metálico. Además, estaba situado estratégicamente sobre el camino real del puerto de Buenos Aires a la mina de plata y otros metales en el Alto Perú. La actividad agrícola, ganadera, industrial, traducida en carretas, alimentos, cereales, tejidos, transportes y comercio tucumano, se orientan entonces hacia Potosí, con lo que su economía pasa de ser de subsistencia a ser de cambio, mientras el puerto bonaerense crece como entrada y salida del comercio legal e ilegal hacia el norte minero y hacia el interior del Virreinato del Río de la Plata, también hacia el interior del Virreinato del Perú. Toda esta actividad lucrativa era controlada y dirigida por la corona española, cuyas autorizaciones eran necesarias para realizarlas. Las mercedes reales y los permisos del gobernador ordenaban este fuerte comercio. Un ramo importante de dicho comercio era el tráfico de esclavos hacia Potosí para la explotación minera que diezmaba a los indígenas. Ese tráfico en los siglos XVI y XVII estaba en manos portuguesas que extraían sus levas en África, de Guinea y Angola, haciendo escala en Brasil para luego llevar sus cargas al puerto de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, la meta final eran las minas altoperuanas. Por tanto, se desarrollaron empresas y sociedades esclavistas en todos esos puntos, que a la luz de lo lucrativo que resultaba el negocio, fueron ampliando actividades y posesiones. En Tucumán, en Salta y en Buenos Aires, aparecieron comercios que incluían el transporte, desembarco, revisión médica, alimentación, alojamiento, tasación, apreciación y venta de esclavos. Una actividad pública e ilegal que iba ligándose con otras ramas de la economía. Los esclavistas pronto descubrieron que la calidad de la mercadería y su precio era mejor en origen que en la intermediación brasileña. Así fueron adquiriendo barcos que hacían la ruta atlántica directa a Buenos Aires. Esto implicó emplear marinería, trabajadores portuarios, calafateadores e incluso pequeños astilleros, con lo cual el núcleo de comerciantes monopolistas
acrecentó su poder y riqueza de modo considerable, pasando a controlar no solo el puerto, sino los puntos intermediarios hasta Potosí. A la vez, la trata de esclavos operaba como activador económico en la agricultura, venta de maíz, transportes, ganado caballar y mular. Para ejemplificar lo que venimos afirmando, podemos referirnos a un contrato registrado, el cual establece la obligación de un transportista de proporcionar 25 carretas, todo el lienzo necesario a la vestimenta y alimentos e indios para efectuar las operaciones de carga y descarga. Productores agrarios y navegantes se asociaban para hacer el transporte de ultramar, garantizando alimentación, vestimenta y traslado, usando las embarcaciones también como vía de exportación de productos locales. Rápidamente el negocio se extendió a Córdoba, donde en agosto de 1591 se realiza la primera operación de compra de esclavos, pasando esta ciudad a constituirse en plaza importante de la actividad, teniendo los fundadores de la familia Cabrera un papel destacado en esa actividad comercial. Posteriormente también la ruta a Mendoza, Santiago de Chile, fue escenario del traslado de esclavos en carretas precarias que demoraban meses trasladando seres humanos mal alimentados, desnutridos, desde niños a ancianos. Todo consta en los precisos documentos oficiales. La primera compañía fundada en nuestro actual territorio parece haber sido en Santiago del Estero la del obispo de Vita, a través del sacerdote Francisco de Salcedo, tesorero de la catedral, quien el 27 de abril de 1588 compra a Lope Vázquez Pestaña, de Potosí, 2 negros angoleños de 20 y 25 años por 1.000 pesos, lo cual equivaldría al sueldo del obispo durante un año. Recordemos que en virtud del patronato regio, esos sueldos los costeaba la corona. La operación contaba con la autorización del gobernador provincial y las distintas instituciones de la administración colonial. La participación de dignatarios eclesiásticos, gobernadores y funcionarios coloniales en esta trata de esclavos era habitual y refleja el carácter público y el carácter legal que la misma tenía, lo cual no impedía que los mismos sectores, por el mismo puerto y las mismas rutas, realizaran lo mismo por vía del contrabando. El virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, era uno de los comerciantes fuertes en el ramo esclavista. Lo mismo el gobernador de Tucumán, Hernando de Zárate, y luego su sucesor, Francisco de Barraza y de Cárdenas, cuyas operaciones se concretan en la Caja Real de Buenos Aires, pagadora de los sueldos obispales. Este tráfico incluía permutas, por ejemplo, entre indígenas capturados en Chile durante la Guerra de la Araucanía por negros ingresados desde Buenos Aires. El pago se hacía en metálico o en productos locales como lienzos, algodón, harina, ganado, proporcionando a los traficantes portugueses enormes ganancias en Potosí. A la inversa también se pagaban ventas de productos locales girados a Buenos Aires con esclavos ingresados por esta. En dicha ciudad-puerto se consolidan fuertes compañías y mercaderes que suelen recurrir a la justicia para resolver pleitos por contratos esclavistas en Córdoba, Tucumán o Potosí. Para tener una noción de cómo era una operación comercial de esclavos, puede tomarse un acta del 12 de marzo de 1595 en Buenos Aires, donde se venden 96 esclavos por parte de Raúl Díaz de Aragón
quien está autorizado por la corona española para introducir 3.000 negros de Guinea. De los 96 que ingresan, figuran 50 enfermos de bubas, cámaras, llagas, flacura, viejos y niños. También se registra el caso de encomenderos chilenos de indígenas que a través de apoderados compran esclavos en Buenos Aires, pagando en destino con productos industriales hechos por los indígenas. Hacia 1595, esta vía y modo de aprovisionamiento por Buenos Aires será la más ventajosa para los comerciantes chilenos, según afirma Mellafé. En 1596 se registrará en Santa Fe la venta de un indio chiriguano de 8 años que come carne humana, que no es cristiano, con huesos en la nariz horadada. Con el tiempo los mercaderes también establecen el trueque de esclavos por esclavos o de estos por mercaderías. A la vez, se notará el progresivo crecimiento de Córdoba como centro del tráfico de esclavos, radicándose compañías de esa ciudad en el puerto de Buenos Aires, lo cual no implica decir que los esclavos quedaban en Córdoba, ya que el negocio floreciente fue el mercado de Lima, al cual eran llevados desde puertos chilenos. Comerciantes cordobeses habían mostrado precozmente su interés por el comercio de esclavos, pidiendo al rey permisos por 20 años, aduciendo el cabildo que el sistema de repartimiento indígena se había agotado. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Córdoba habría sido el centro de distribución de la esclavitud ingresada por Buenos Aires, según afirma Carlos Sempat. Este sector de comerciantes monopolistas de tráfico esclavo, controlando progresivamente el puerto de Buenos Aires con las vías de entrada y salida de dicha ciudad, es parte de lo que Belgrano denuncia en su autobiografía, cuyo poder, inescrupulosidad, distribución nacional y ligazón con el poder político hemos querido detallar. Según el citado Mellafé, los 4 puertos principales de ingreso de esclavos en América por la cantidad de piezas eran Cartagena, Veracruz, La Habana y Buenos Aires. La presencia de la población afroesclavizada, estigmatizadamente negada por la historia oficial, resulta innegable en nuestro país y reaparece tercamente en la cultura, los mestizajes, en los instrumentos musicales de parche, los ritmos, bailes populares y en los ejércitos patrios. A eso se refería San Martín cuando afirmaba que nuestra emancipación es fruto de la lucha de indígenas y de esclavos que muchos poderosos entregaban al ejército a cambio que sus hijos no fueran a combate. Terminada Maipú, el gran capitán recorrió el campo de batalla y al llegar al lugar donde se habían enfrentado las infanterías, vio los cadáveres de cientos de soldados mulatos del Regimiento 8, bajó del caballo y rindió homenaje, en sus palabras, a esos negros valientes.